Estimados estudiantes, muy buenas tardes. A partir de este video comenzamos una nueva serie que corresponde a las notas de clase de nuestra asignatura Análisis y Síntesis de Circuitos. Entonces, por favor, les suplico hagan este repaso de estos videos antes de responder su parcial. ¿Cómo trabaja un conductor? Bien, entonces ya hemos visto en clase que en esencia el conductor es básicamente una estructura metálica, una estructura formada por átomos de metal. La diferencia con respecto a otro tipo de materiales es que en el metal esos átomos están ordenados de una manera muy especial, formando la estructura del metal, la rigidez del metal. Bien, entonces como ya sabemos, debido a la presencia de la temperatura ambiente, acá tenemos la temperatura ambiente, los átomos que forman la estructura del metal pierden electrones de valencia, los cuales, aquí vamos a verlos, en esencia se mueven dentro de toda la estructura de forma aleatoria. En conclusión, dentro de la estructura de un metal tenemos básicamente dos componentes. Estos componentes que están acá, que forman la estructura del metal, que serían átomos incompletos que tendrían carga neta positiva, y estos otros componentes que se están moviendo en los espacios vacíos entre átomo y átomo, se mueven de forma aleatoria, ¿está bien? Y estos serían los electrones libres, básicamente, que han salido de cada átomo por efecto de la temperatura ambiente. Muy bien, entonces vamos a hacer un experimento ya con este metal. Digamos, este metal, si usted tuviera en este momento la capacidad de ver este metal con una lupa, lo que vería sería eso. Básicamente, dos clases de partículas. Una serían los átomos incompletos con carga positiva, que reciben el nombre de iones positivos, y los electrones libres, que estarían moviéndose en los espacios vacíos, que vendrían a ser cargas negativas o iones negativos. De estas dos tipos de partículas, solamente una tiene movilidad, los electrones. Recuerden que los átomos son parte de la estructura y no tienen movilidad. Bien, ¿qué pasaría si nosotros hacemos, por ejemplo, este experimento? Colocamos una carga positiva acá y una carga negativa cerca del conductor. En este momento, ¿qué sucedería? Básicamente, lo que se manifiesta entonces es la fuerza de atracción natural de la carga positiva sobre los electrones libres. Entonces la carga positiva estaría atrayendo estos electrones libres. Por el otro lado, se estaría manifestando la repulsión causada por este cuerpo cargado negativamente sobre los electrones libres, ¿está bien? Haciendo que ellos dejen de moverse simplemente de forma aleatoria y pues sigan moviéndose de forma aleatoria, pero tengan una tendencia a movimiento. Esa tendencia a movimiento sería desde este lado, desde el lado del negativo hacia el lado del positivo, básicamente por la fuerza de atracción ejercida, de atracción-repulsión ejercida por las cargas. Al movimiento causado entonces sobre los electrones por la presencia de las cargas se le denomina inducción electrostática. Este es el fenómeno físico mediante el cual yo le imprimo movimiento a los electrones libres. Y al movimiento en sí de los electrones le vamos a colocar el nombre de corriente o flujo eléctrico. ¿Ok? Esta es la famosa corriente eléctrica que ustedes ya conocen. Ahora bien, lograr que este par de cuerpos cargados funcionen de una manera práctica en la realidad, pues es algo bastante difícil. Entonces lo que se suele es fabricar elementos que tengan zonas en donde haya exceso de carga positiva y exceso de carga negativa. Por ejemplo, tenemos entonces este elemento que represento acá en esta gráfica. Fíjense, en lugar de tener un par de cuerpos cargados negativo, positivo y un campo eléctrico entre ellos dos, eso lo vamos a reemplazar por un solo cuerpo en donde haya una zona con carga positiva y una zona con carga negativa. Ustedes saben bien que este elemento es el que se conoce con el nombre de acumulador de energía o sencillamente batería o pila.
Entonces, como resumen de esta primera parte tenemos lo siguiente. En, Dentro de los metales hay dos tipos de cargas eléctricas, los iones positivos y los electrones o iones negativos. Los metales tienen una estructura cristalina. ¿Qué quiere decir esto? Ordenada. No quiere decir que sea una estructura frágil que se rompa, no, por el contrario, es una estructura muy fuerte. Este término cristalino significa que tiene una estructura ordenada. Y básicamente dentro de esa estructura cristalina hay muchísimo espacio entre átomo y átomo. En esos espacios hay una gran cantidad, hay un mar de electrones libres moviéndose aleatoriamente que van a ser los que adecuadamente estimulados, por ejemplo, mediante unas cargas externas, yo puedo lograr que se conviertan en electrones de conducción. A estos electrones de conducción son los que les podemos asignar la responsabilidad de que los metales sean conductores de la electricidad. A la velocidad aleatoria que tienen los electrones libres causada por la temperatura ambiente se le denomina la velocidad de Fermi. Pues interesante toda esta teoría, pero lo que a mí me llama la atención es cómo puedo utilizar eso yo de manera práctica. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esa estructura conductora. Miren, todo esto que está acá es un camino hecho de conductores o semiconductores. Este primer tramo que está acá, hasta acá, básicamente estaría fabricado por un conductor de muy buena calidad, entonces, digamos, cobre. Este otro tramo que está acá y que por eso es que tiene esa figura así quebrada, quiere representar básicamente un camino duro, un camino difícil para los electrones. Bien, entonces este va a estar fabricado con un elemento conductor o semiconductor que no sea muy buen elemento para pasar la corriente eléctrica. Y este último tramo que está acá, este de acá a acá, básicamente está hecho con otro pedazo de conductor. Entonces, si nosotros hacemos la unión de todo ese esquema, de todo ese sistema, y observamos por dentro, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que tenemos es un poco de electrones allá libres, ¿correcto? Que forman allá, digamos que están allá metidos en los espacios. Este es el mar de electrones al cual me referí en la diapositiva anterior. Ya sabemos que esos electrones tienen un movimiento aleatorio propio, natural, causado por la temperatura ambiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para inducirles un movimiento en una dirección determinada? Pues ustedes ya lo saben, muy sencillo. Tomo un cuerpo en donde haya dos zonas, una con carga positiva y una con carga negativa. Básicamente, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo conecte ese cuerpo ahí y forme lo que se llama el circuito eléctrico? Entonces, lo que va a suceder es muy sencillo. Acá, esta parte de mi pila tiene carga positiva. Entonces, la tendencia de esa carga positiva es a atraer los electrones que están acá en el sistema conductor. Por otro lado, esta carga altamente negativa que está acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a repeler electrones en este sentido. Por lo tanto, se va a formar una corriente o flujo de electrones, que ustedes ya saben que se llama la corriente eléctrica, que su sentido real va a ser en ese sentido. Recuerden que para propósitos de análisis de circuitos, siempre asumimos que el sentido es al contrario. Bien, o sea, básicamente es así. ¿Está bien? Desde la corriente sale del positivo, pero ya saben que eso físicamente es un error, es solamente una suposición, un error de tipo histórico, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa puedo utilizar acá? Entonces, no quieren utilizar ese, perfecto. Entonces, utilicemos a nuestro viejo amigo acá la pila, ¿sí la ven? Entonces ya con esa pila ahí conectada, ya eso se les parece más a un circuito real. Otra versión que tenemos de este asunto, la tenemos por acá, es emplear nuestros símbolos equivalentes, como por ejemplo este que les traigo acá. Este que tengo acá es un símbolo para representar este tipo de dispositivo, ¿ok? Entonces la pila, bien, uno de los elementos que produce la corriente directa, la puedo reemplazar, la puedo representar mediante este símbolo, ¿ok? En donde básicamente este símbolo lo que va a producir es campo eléctrico. Aquí ya tenemos un circuito representado en forma de símbolos.
Entonces recuerden que todo lo que hacemos nosotros es básicamente modelos gráficos o matemáticos. Entonces tenemos acá un modelo para la fuente de alimentación, acá un modelo para ese camino tortuoso, para ese camino difícil para la corriente que ustedes ya saben que se llama resistencia, ¿está bien? Y acá les he ampliado un poco el conductor para que ustedes recuerden que los electrones de conducción, los electrones libres son los que realmente hacen la corriente eléctrica y que el sentido real de conducción es desde negativo hacia positivo. Este sentido que tengo acá es solamente se utiliza para análisis de circuitos y se conoce como la dirección o sentido convencional de la corriente eléctrica.